Desde 1990, el número de peces en el lago Beckett ha disminuido a una tasa del 1,7% anual. En 1990, la población de peces se estimaba en 121 millones. Queremos utilizar esta información para responder las siguientes preguntas. A. Escriba la función exponencial PDT para este escenario donde PDT es la población de peces en millones de años después de 1990. Entonces, nuestra función exponencial tendrá la forma de PDT igual a veces b elevado a la potencia de t. Entonces, mirando nuestras notas a continuación, tenemos una función exponencial en esta forma aquí. A es el valor inicial, o población inicial. En el tiempo, t es igual a 0. Y dado que t es el número de años después de 1990, en nuestro caso a va a ser igual a 121 desde p de t. Está en millones. Y luego la base b será el factor de descomposición ya que la población está disminuyendo a 1,7% por año. Donde b, el factor de descomposición es igual a 1 menos r, donde r es el porcentaje de disminución por año. Observe aquí, r, que un porcentaje de disminución por año equivale a 1,7%, pero esto debe expresarse como un decimal, que sería 0,017, y por lo tanto la base b. Porque tenemos una disminución exponencial, es igual a 1 menos r, o 1 menos 0,017. Que es igual a 0,983. Ahora que conocemos a if, sabemos que nuestra función exponencial es p de t igual a, que es 121 veces la base. 0,983 elevar el poder de t. Parte B, se nos pide determinar la población de peces en 1993. Aviso 1993 es 3 años después de 1990. Entonces, para encontrar la población de peces en 1993, queremos determinar el valor de la función p de 3, que es igual a 121 veces 0,983. Elevado al poder de 3. Si alguna vez no está seguro de qué valor de t usar, siempre podemos encontrarte tomando el año deseado, en este caso 1993. Y restando el año base, que es 1990. Observe cómo esto nos da t es igual a 3. Vamos a evaluar esto en una calculadora. Se nos pide redondear a 2 decimales. Entonces, desde la pantalla de inicio, podríamos ingresar 121 veces 0,983, cerrar paréntesis. Elevar el poder de 3, presione entrar. A 2 decimales, esto sería aproximadamente 114,93. Recuerda que esto es en millones. Como vamos a resolverse gráficamente, también quiero mostrar otra forma en que podemos encontrar este valor de función. Avancemos e ingrese p de t ni 1. Para hacer esto, presionaremos si es igual, limpiar las funciones antiguas. Entonces presionaremos, clear, enter, clear. Regrese a 1, e ingresaremos 121 veces 0,983. Times 0.983. Paréntesis cerrado, elevado al poder de x. Usaremos x en la calculadora, no t. Y ahora, debido a que tenemos nuestra función y1, podríamos volver a la pantalla de inicio, presionando el segundo modo. Y luego y1 de 3 también nos dará el valor de la función de p de 3. Entonces, si presionamos bars, flecha derecha, enter, enter. Y luego entre paréntesis, 3. Por supuesto, obtendremos el mismo valor de función. Ahora veamos la parte 100. Determine en qué año la población de peces será la mitad de lo que era en 1990. Se nos pide redondear al año más cercano. Cada vez que determinamos cuánto tiempo tarda la mitad de la cantidad original en existir, estamos hablando de la vida media en la que si tiene una función exponencial en la forma de a veces b elevado a la potencia de x, recuerde que a es el valor inicial y, por lo tanto, dividido entre 2 sería la mitad de la cantidad inicial. Entonces, si configuramos nuestra ecuación de esta forma y todo es para x, o en nuestro caso, t, podemos determinar la vida media. Entonces establecemos p de t igual a la mitad de la población inicial, que sería 121 dividido por 2 iguales p de t, que es 121 veces 0,983 elevado al poder de t. 983 raised to the power of t. 121 dividido por 2 iguales 60.5. Entonces tenemos 60.5 es igual a 121 veces 0,983.
elevado al poder de t. Y como estaremos resolviendo esto gráficamente, y ya tenemos p de t, ni1, este lado es ni1. Si ingresamos i2 es igual a 60.5. Podemos determinar el valor de t que satisface esta ecuación, determinando dónde i1 interseca i2. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Nuevamente, si presionamos y es igual, ya tenemos los retorcimientos del lado 1, así que presionaremos Enter. Y luego para 2 ingresaremos 60.5. Y ahora, antes de graficar esto, queremos ajustar nuestra ventana. Entonces, presionemos la tecla ventana. Seguiremos adelante y dejaremos el eje horizontal de 5 a 25 negativos. Siempre podemos volver y cambiar esto si es necesario. Entonces presionaremos Enter, 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 y ahora para el eje vertical. Debido a que la población inicial era 121 millones, establezcamos el eje horizontal para ir, digamos, negativo 40, Enter, a través, digamos, 150. Ahora presionemos Graph y veamos cómo se ve esto. Entonces está la función de decaimiento exponencial. Y aquí está la función constante, 60.5. Observe cómo no vemos el punto de intersección, lo que significa que debemos aumentar la máxima X o extender el eje horizontal más hacia la derecha. Entonces presione Window, y cambiemos la máxima X a 50 en lugar de 25. Ahora presione Graph. Por lo tanto, estamos buscando la coordenada X, o la coordenada T, en este punto de intersección, que será el tiempo que tarda la población de peces en ser la mitad de la población inicial. Entonces presionaremos C contra C para el menú de cálculo, opción 5 para intersección, y luego Enter 3 veces. Enter, Enter, Enter. Observe cómo se muestra el punto de intersección a continuación. Observe cómo la población demora aproximadamente 40.4 años en llegar a la mitad de la población inicial. Pero nuestra pregunta nos pide que redondeemos al año más cercano, así que redondearemos el valor de t a 40. Entonces t es aproximadamente 40. Pero esta pregunta no pregunta cuánto tiempo llevará, pregunta en qué año ocurriría esto. Entonces, para encontrar el año, tomamos el año base de 1990 y agregamos el número aproximado de años, que es 40, lo que nos dará el año 2030. Entonces la respuesta no es 40, es el año 2030. Espero que hayas encontrado esto útil.